Oremos, querido Dios, queremos agradecerte porque podemos reunirnos para estudiar tu santa palabra. En esta noche pedimos que tú nos guíes, Señor, en el estudio de Daniel capítulo 8, para que sea de bendición, Señor, y que podamos acercarnos cada día más a ti, Padre. Te pido estos favores, Señor, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, voy a compartir la pantalla con el tema de ahora. El tema de ahora es Daniel capítulo 8 y el santuario. Es una continuación de la temática que hemos estado estudiando todas estas semanas. Estamos estudiando el libro de Daniel eh, en relación al santuario. Y hemos estudiado Daniel capítulo 2 y ahora vamos a estudiar, estudiamos también Daniel capítulo 7 y ahora vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8. Muy bien. Cuando abrimos el libro de Daniel, encontramos que se repite a Daniel 7. En Daniel 8 dedicamos atención a algunos aspectos que no se encuentran en Daniel 7. Así como cuando estudiamos Daniel capítulo 7, vimos algunos aspectos que en Daniel 2 no se consideraban. Daniel 7 nos ayudó a entender mucho más, a aclarar el panorama. Ahora con Daniel 8 vamos a entender mucho más todavía. Tanto en Daniel 2, en Daniel 7, cuando nosotros estudiamos encontramos que hay una visión y hay una interpretación en Daniel 2 y en Daniel 7. Lo mismo sucede en Daniel capítulo 8. Hay una visión y hay una interpretación, ¿no? En Daniel 2, la visión fue dada a Nabucodonosor, que fue un gobernante, el rey de Babilonia. Vimos que era una visión tipo política, ¿no? De parte de Dios, directamente a Nabucodonosor. Lo interpretó Daniel, ¿verdad? En Daniel 7, quien recibe la visión es el propio profeta Daniel. O sea, es una visión dedicada a los hijos de Dios, dedicada a su pueblo. Y al igual que en Daniel capítulo 2, en Daniel 7 también encontramos una visión y una interpretación, ¿no? Ahora que vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8, también vamos a encontrar ahí que está dividido en dos secciones, ¿no? Tenemos lo que es la visión o sueño profético, está desde el libro de Daniel capítulo 8 del versículo 1 al 14. Y luego viene la explicación. La explicación está a partir del versículo 15 hasta el versículo 27. Entonces vamos a avanzar y vamos a analizar entonces en qué consiste, ¿no? La visión que tuvo Daniel. ¿En qué época fue que recibió Daniel esta visión? Fue en época del Imperio Babilónico, al final del Imperio Babilónico. Prácticamente ya estaba iniciando, ya a pocos años ya iniciaba lo que es el Imperio Medo-Persia, ¿no? Entonces, es todavía en el imperio, bajo el Imperio Babilónico, que Daniel, el profeta de Dios, recibe esta visión de parte de Dios. Y miren lo que dice Daniel capítulo 8, el versículo 1. En el año tercero del reinado de rey Belsasar, Belsasar es un rey de Babilonia, yo, Daniel, tuve una visión, dice, después de aquella que había tenido antes. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Vamos a mirar qué es lo que vio Daniel. Pastor, Belsasar era el hijo de Nabucodonosor, ¿no? Nieto, es el nieto de Nabucodonosor. Ah, ya, pastor. Sí. Vamos a mirar entonces qué fue lo que Daniel vio y qué fue lo que Dios le reveló a su profeta. Está en Daniel capítulo 8, versículos 3 al 4. Ustedes pueden acompañar desde sus Biblias o tenemos aquí en la pantalla también. Dice así la palabra de Dios. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después.
vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces nosotros miramos, ¿no?, que Daniel recibe una visión y aquí miramos que él se encuentra con un carnero que tiene dos cuernos, dice, ¿no? Y interesante que estos dos cuernos, uno era más grande que el otro. El uno era como un poquito más alto que el otro, ¿no? Y dice, ¿no?, que que este carnero, ¿verdad?, hería tanto al norte, al poniente, al norte y al sur. El poniente es por donde se pone el sol, o sea, hacia el oeste, ¿no? Hacia el norte y el sur. Y vamos a mirar qué significa esto. Pero vamos a mirar qué es lo que sigue. En el versículo 5 y 6 dice así. Estamos en Daniel capítulo 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Qué es lo que aparece ahora? Un macho cabrío. Ahí vemos una figura de un macho cabrío. Dice que venía sin tocar tierra, ¿verdad? Y vino directamente a atacar hacia el carnero. Vino, dice, con una furia, con una fuerza. Todo esto Daniel está recibiendo en visión. Luego de eso, en el versículo 7 y 8, dice así la palabra de Dios. Daniel capítulo 8, versículos 7 y 8. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Nosotros podemos mirar ahí en la figura la manera como el macho cabrío le tumba, le ataca al carnero y lo vence, ¿no? Pero sucede algo raro en el macho cabrío. Resulta que el macho cabrío, el cuerno que tenía, se le quiebra, dice, ¿no? Con el que atacó al carnero, y de ahí le salen, ¿cuántos cuernos? Le salen cuatro, ¿no? Le salen cuatro cuernos en el lugar del cuerno. Ahí está la figurita, ¿no? Tenemos ahí al macho cabrío sin el cuerno principal y tienen cuatro cuernos. Todo eso tiene su interpretación, que ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Si seguimos avanzando, ¿qué sucede? A partir del versículo 9 hasta el 12, dice así. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De dónde salió el cuerno pequeño? ¿Cómo se llama? Del macho cabrío, perdón, pastor, del macho cabrío, pastor. Perfecto, salió del macho cabrío. Pero si somos más específicos, ¿de dónde salió? Podemos leer el versículo 11 nuevamente. De la frente. Voy a regresar a la pantalla anterior y vamos a leer en el versículo 8. Está la respuesta en el versículo 8. A ver, Andrés, lee el versículo 8. ¿Qué dice? El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ok, dice que el cuerno principal fue quebrado y salieron cuatro cuernos. ¿Hacia dónde? Hacia los cuatro vientos del cielo. Ojo esa expresión, ¿no? Hacia los cuatro vientos del cielo. Luego viene el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Aquí lo pongo en la pantalla. Y de uno de ellos, ¿de qué ellos? Del macho cabrío, yo creo que está hablando allí, pastor. De uno de ellos, pero ¿de qué? De uno de ellos. Del de macho los cabrío. Cuernos, pastor. ¿De los cuernos o de los vientos? Ahí viene un asunto que va a definir la interpretación que nosotros demos a las escrituras de aquí para adelante en esta parte. ¿Es de los cuernos o de los vientos? De los cuernos, pastor.
Porque de, Una interpretación es de los cuernos, pero otra es de los vientos, ¿no? Eso les voy a dejar ahí como un paréntesis para saber cuál es la correcta interpretación. Si este cuerno pequeño que está hablando aquí en Daniel capítulo 8, versículo 9, sale de uno de los cuernos o uno de los vientos. ¿Está bien? Eso, paréntesis, vamos a quedar ahí y más adelante vamos a terminar la interpretación. Una es correcta, la una es incorrecta, ¿no? Pero depende cómo yo aborde, eso va a marcar la diferencia de la interpretación del libro de Daniel. Muy bien, vamos a leer entonces. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. No sé si vamos a alcanzar a analizar, a interpretar y a explicar todo esto. Si no, lo vamos a dejar para el próximo domingo, ¿no? Vamos en estos momentos a continuar y me gustaría que ustedes, haciendo un resumen, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hasta este momento, Daniel, en la visión que Dios le da, vio un carnero, vio un macho cabrío y luego en la secuencia aparece un cuerno pequeño, ¿no? Que sale del macho cabrío. Claro, el cuerno pequeño surge después de los 4 cuernos, ¿verdad? Que son del macho cabrío. Pero en Daniel 8 le da un énfasis a este cuerno pequeño. Prácticamente la mayor parte de Daniel capítulo 8 se centra en el cuerno pequeño, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo la visión continúa. En el versículo 13 y 14 dice así. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estos versículos van a continuación de las acciones del cuerno pequeño que leímos en los versículos anteriores, ¿no? Fruto de esas acciones viene, aquí interviene, como dice en Daniel 8:13, ¿no? Un santo, dice, un ángel, ¿no? Interviene, dice, ¿no? Y le habla a otro santo y le pregunta, ¿no? A aquel que hablaba, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Con esto se acaba la visión, ¿no? La visión va hasta este versículo. Entonces aquí podemos hacer una explicación no anticipada de lo que viene más adelante. Dice, la visión termina con la purificación del santuario. Eso es lo último que sucede en la visión. Se estipula el tiempo para la purificación del santuario, hasta 2300, ¿verdad? Después de eso, la visión concluye. El asunto importante que debemos notar es que la visión concluye con la purificación del santuario, ¿no? Y para hacer un resumen, ¿no? De la visión de Daniel capítulo 8, que recibe de parte de Dios el profeta, entonces miramos ahí esta secuencia. Esta secuencia es muy importante que nosotros la mantengamos, ¿no? Ahora que ya vamos a comenzar a desmenuzar todo el capítulo 8 de Daniel, es muy importante que esta secuencia la tengamos en nuestra mente, ¿no? Primero, el carnero, luego el macho cabrío, luego el cuerno pequeño, luego el santuario purificado, ¿no? Y me gustaría que usted, luego de escuchar este seminario, en los próximos días, dese varias leyitas de Daniel capítulo 8. Léalo varias veces, léalo una y otra vez. Son 14 versículos, ¿no? Hasta que usted detecte claramente esta secuencia. El carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y el santuario purificado. Identificar esta secuencia es muy importante para poder nosotros entender lo que viene ahora.
¿no? La explicación de la visión de Daniel capítulo 8 que recibe el profeta Daniel de parte de Dios. Así es que vamos a iniciar entonces con la explicación. La explicación está a partir del versículo 15 y dice la palabra de Dios. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí casi dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Aquí hay un detalle muy importante que nosotros debemos considerar. Daniel recibió esta visión al final del imperio babilónico. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? O sea, 500 años aproximadamente antes de Cristo. Y esta visión Dios la dio ¿para cuándo? No era para ese rato. ¿Era para cuándo? Para el tiempo del fin. O sea, es para nuestros días, ¿no? Y si es que es para nuestros días, entonces hay que estudiarla, ¿verdad? Porque el mensaje en la esencia fue dado a Daniel, pero la aplicación va hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué digo va hasta nuestros días? Porque ahora que vamos a mirar la interpretación que Dios le da a Daniel, la interpretación inicia con la época de Daniel. Y aquí está, ¿no? Versículo 20. Comienza a explicar Dios la visión. Y dice el versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Daniel está en el reinado babilónico. Y Dios le dice, ¿no? El carnero, ¿a quién representa? Los reyes de Media y Persia. Qué interesante, ¿no? No necesitamos aquí entender esto porque yo lo digo, porque este seminario lo dice, porque la historia lo dice. No, 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 no. ¿Esto lo dice quién? La Biblia. Y nosotros que estudiamos ya Daniel 7 y Daniel 2, ¿no hemos visto este reino anteriormente? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Anteriormente ya estudiamos estos 2 reinos en los libros de Daniel 2 y Daniel capítulo 7. Aquí está, vamos a decir así, un pequeño resumen. En Daniel 2, Nabucodonosor soñó esa estatua, ¿verdad? Una estatua esplendorosa, su cabeza era de oro, su brazo, su pecho era de plata, su vientre era de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies el mismo hierro, pero mezclado con barro, ¿verdad? Y en la interpretación, Daniel le dice a Nabucodonosor, no, tú eres esa cabeza de oro. Entonces, la Biblia interpreta la cabeza de Nabucodonosor como el imperio babilónico. El resto es cuestión de historia, ¿no? Después de Babilonia vino Medo-Persia, Grecia y Roma y etcétera, hasta nuestros días, ¿no? Y en esa estatua que soñó Nabucodonosor, termina, ¿verdad?, con el aparecimiento de la roca que derriba todos esos reinos y se instaura el reino de Dios. Muy bien. En Daniel capítulo 7 nosotros ya estudiamos la semana anterior. Daniel, el profeta de Dios, sueña, ¿verdad?, con 4 bestias, ¿no? Ahí está la primera bestia que Daniel vio, fue una bestia con apariencia de león, ¿no?, que representa un reino en profecía. Las bestias, los animales representan reinos, poderes, ¿verdad? Luego miró un oso, un leopardo y una bestia espantosísima, ¿verdad? Y entonces, haciendo el paralelismo, ese león representa a Babilonia. Pero ahora, en Daniel capítulo 8, nosotros miramos a un carnero, que de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia le interpreta, representa a quién. ¿Quién dice la Biblia? Ya lo leímos, ¿verdad? Representa a Medo Persia, ese carnero.
No porque yo lo diga, no porque la historia lo diga, sino porque la Biblia lo dice. El carnero representa Medo y Persia. Y claro, Para mañana. Daniel recibe la visión todavía bajo el imperio babilónico. ¿Sí o no? Todavía bajo el imperio babilónico. Pero Dios ya le dice, ¿no? Mira, ese carnero que tú estás mirando representa Medo y Persia. No hay por qué confundir. La Biblia lo interpreta de una manera directa. Si me ayudan desconectando sus micrófonos, les agradezco mucho, por favor. Gracias. La Biblia lo asegura de una manera directa, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, notamos algunos paralelismos entre el oso de Medo-Persia de Daniel capítulo 7 y el carnero Medo-Persia del capítulo 8, ¿no? En el paralelismo descubrimos que estos animales representan a Medo y Persia, ¿no? Miren, la bestia asimétrica, en este caso el oso de Daniel capítulo 7, versículo 5, en el versículo 5 dice que este oso se levanta más de un lado que del otro, ¿sí o no? Y esto representa, ¿no?, que uno de los reinos de Medo-Persia, el uno es más fuerte que el otro. Y en forma correspondiente, los cuernos del carnero no eran de igual tamaño. Y de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 3, un cuerno era un poquito más grande que el otro. Algo interesante, dice que el oso tenía 3 costillas en su boca. Se cree que estas costillas representan los 3 reinos que cayeron bajo el imperio de Medo-Persia cuando ellos asumieron, ¿verdad?, el control de aquella época, de esa zona, ¿verdad? Para que eso suceda, Medo-Persia tuvo que derrotar a Lidia, Egipto y a Babilonia. Fueron 3 naciones que fueron demolidas por los medos y los persas y se instauraron allí, en esa zona, ¿verdad? Cuando vamos al carnero de Daniel capítulo 8, versículo 4, él conquista en 3 direcciones: hacia el oeste, precisamente el área donde está Babilonia; hacia el sur, el área donde está Egipto; y hacia el norte, donde está Lidia, ¿no? Analizando esto, entonces, la interpretación que nosotros damos del oso en paralelismo al carnero es correcta, porque son muy similares, ¿verdad? Entonces, estamos por buen camino. Ahora viene la pregunta lógica, ¿verdad? ¿Y Babilonia? ¿Qué pasó con Babilonia en Daniel capítulo 8? No aparece, ¿verdad? Si nosotros analizamos este cuadrito, Babilonia está clarito en Daniel capítulo 2, es la cabeza de oro. Tú eres, le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, ¿no? Ahí está clarito, ¿no? En Daniel capítulo 7, miramos al león que representa Babilonia. Si nosotros analizamos un poco de historia, Babilonia se lo ha identificado siempre con este animal que es el león, ¿no? Pero ¿qué pasa en el capítulo 8? Aunque la visión de Daniel 8 comienza en el reinado de Babilonia, no se menciona esta nación en esta profecía, ¿no? En Daniel capítulo 8 ni siquiera se lo menciona a Babilonia, excepto, ¿no?, se identifica a su rey en el tiempo de Belsasar, dice, ¿no?, que nosotros sabemos históricamente que ese fue nieto de Nabucodonosor. Entonces quiere decir que Daniel recibió la visión en la época de Babilonia, cuando reinaba este rey Belsasar. Pero a partir de ahí, cuando ya comienza la visión en sí mismo, Babilonia ni siquiera aparece, ¿no? Porque inmediatamente Dios en la visión le muestra a Daniel el carnero, ¿no? Es lo primero que ve en la visión Daniel, es el carnero, pero el carnero no representa a Babilonia, el carnero representa Medo y Persia. Y justamente fue Medo-Persia la nación que siguió a Babilonia. Los babilónicos fueron derrotados por los medos y los persas. O sea, no hay por dónde confundirse en este paralelismo precioso que nos ayuda a entender las profecías. Muy bien. La visión de Daniel 8 comienza con el carnero que simboliza el imperio Medo-Persia. Y ahora, ¿qué diremos del macho cabrío que le sucede? El macho cabrío que aparece en escena y ataca a este carnero y lo derrota.
¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 21 y 22. Vamos a mirar la interpretación. Vamos a mirar la interpretación. Daniel capítulo 8, versículo 21 y 22. Dice así. El macho cabrío, ¿qué dice la Biblia? Es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y aquí viene la pregunta, ¿acaso este reino, Grecia, no lo hemos visto ya anteriormente? Claro que lo hemos visto en la estatua de Nabucodonosor, representa el bronce. ¿Acaso no lo habíamos visto en el sueño que tuvo Daniel en la tercera bestia, ¿no? En la de la secuencia, que es ese leopardo con 4 cabezas, ¿verdad? ¿Acaso no lo habíamos visto en Daniel capítulo 7? ¿Y acaso no lo estamos mirando ahora, ¿no? En la visión de Daniel capítulo 8, en la figura de este macho cabrío, ¿no? ¿No era este el bronce de Daniel 2? ¿No es el leopardo de Daniel 7? El primer rey que hace referencia en Daniel capítulo 8, obviamente es el famosísimo Alejandro Magno. Si usted analiza la historia, Alejandro Magno, antes de los 35 años, él ya había conquistado todos los reinos alrededor para Grecia. En su juventud, él ya conquistó hasta donde no tenemos idea. Él ya estaba llegando al sector de la India, la China, este lado de allá. Estaba yendo, él por él iba a ir para allá, pero sus generales, sus soldados le dijeron, no, si te vas solo. Prácticamente lo obligaron a regresar, ¿verdad? Y cuando él regresó, nadie sabe por qué o qué le pasó. Él cayó enfermo. Exactamente no se sabe qué enfermedad le dio, pero a los 35 años él murió. Eso está documentado, es histórico, ¿verdad? La muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, entonces le sucedieron sus 4 generales. Él tenía 4 generales que ocuparon ya el lugar de él. Y como dice la palabra de Dios, estos 4 generales no fueron tan fuertes como lo fue Alejandro Magno. Fueron sin duda mucho más débiles, dice, ¿no? Fue Alejandro Magno quien condujo al imperio griego a su apogeo. Y los 4 reyes son los 4 generales que dividieron el imperio después que murió Alejandro. Fue quebrado ese cuerno, ¿verdad? Ese cuernito, ¿verdad? Nuevamente, no necesitamos especular para identificar el reino. La Biblia lo hace por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Como para que nosotros no estemos perdidos, ni en dudas, ni cuestionando la interpretación, ¿verdad? Simplemente ese macho cabrío es Grecia. Históricamente nosotros sabemos, ¿verdad? Que ese cuerno es Alejandro Magno, fue el líder que conquistó para Grecia, ¿verdad? Todos esos reinos alrededor. Y si fuera por él, iba a avanzar y no dejaron sus generales. Cuando regresaron, por alguna razón Dios dijo, tú vas a morir. Bueno, nosotros sabemos que el cumplimiento de la Dios sabía, ¿no? Y ya lo había anticipado, lo escribió proféticamente, ¿verdad? Solamente se estaba cumpliendo, ¿verdad? No porque Dios ya lo había anticipado, sino porque Dios ya sabía las decisiones que el ser humano toma. Y entonces surgen los 4 generales. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Vamos a hacer el paralelismo también, ¿no? Entre el macho cabrío del capítulo 8 y el leopardo del capítulo 7, ¿no? Dice así en el versículo 6 del capítulo 7, dice que este leopardo tenía alas de ave en su lomo. Ahí está el leopardo. Esas alas significan la velocidad con que Alejandro Magno conquistó los imperios, los reinos a su alrededor para formar su grande imperio. Él no tenía 35 años, ya había conquistado todo, ¿no? A una velocidad increíble, ¿no?
Mientras que el macho cabrío dice que voló sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Son figuras de velocidad, ¿verdad? Este macho cabrío era veloz también. Dice que llegó, pero volando también, ¿no? En el versículo 6 de Daniel capítulo 7 dice que el leopardo tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, que representan los 4 generales que reemplazaron a Alejandro Magno. Mientras que el macho cabrío produjo 4 cuernos después que le fue quebrado el cuerno principal. Ahí vemos en la figurita, ¿verdad? En el medio el cuerno que se quebró y 4 cuernitos que le salieron ahí, que representan los 4 generales. Por lo tanto, el carnero representa a Medo-Persia, el macho cabrío representa a Grecia. No estamos forzando la Biblia, simplemente estamos permitiendo que la Biblia se interprete a sí mismo. Aquí no estamos forzando nada. La propia Biblia se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Luego, inmediatamente, siguiendo la explicación, la interpretación, encontramos que en Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25, dice así, ¿no? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nosotros podemos mirar aquí ya un anticipo de lo que vamos a estudiar en el próximo tema de la próxima semana. Ya vemos un anticipo, ¿verdad? Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos presente la secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Carnero, macho cabrío. Luego, ¿cuál era la secuencia? Cuerno pequeño. Y luego viene la secuencia, la purificación del santuario. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia. ¿Ya? Haciendo el paralelismo, en la estatua de Nabucodonosor tenemos la cabeza, primerito, ¿verdad? Luego viene el pecho y los brazos, luego viene el vientre, luego viene las piernas, luego viene los pies mezclado hierro con barro y luego viene la roca, ¿verdad? ¿Qué reinos representan? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego viene, históricamente hablando, el Imperio Romano, que comienza después de Grecia. Estamos hablando en el siglo II antes de Cristo, cuando inició el Imperio Romano. O sea, Jesús ya vino bajo el Imperio Romano. Lo interesante que el Imperio Romano, que representa el hierro de las piernas de la estatua de Nabucodonosor, se extiende hasta los pies de ese hierro. Claro, que en los pies es hierro mezclado con barro. Y es en esa época que la roca interviene y destruye la estatua, ¿verdad? Y se instaura el reino de Dios. Nosotros, ¿en qué momento, en qué lugar de esta visión, de esta profecía de Daniel capítulo 2 estamos? Estamos en los En los dedos de pies. los pies, ¿verdad? Estamos solamente esperando la intervención de la roca. El Imperio Romano inicia en el siglo II antes de Cristo. Jesús ya viene bajo el Imperio Romano. Este es el Imperio Romano de los Césares. Se extiende más o menos, o la Roma pagana que lo llamamos, hasta el siglo V, cuando el Imperio Romano deja de ser la Roma pagana de los Césares y se convierte en la Roma papal. Se convierte en la Roma papal justo en el corazón de Europa, donde están las 10 naciones europeas, que representan los dedos de los pies hasta el día de hoy, ¿verdad? A partir del siglo V hasta el día de hoy, entonces la Roma pagana deja de ser solamente hierro y se convierte en la Roma papal, pero es una mezcla
en los pies de hierro con barro. El hierro permanece hasta el fin. Ese es un pequeño detalle que va a hacer mucha la diferencia, ¿verdad? Los dedos de los pies son hierro y barro y eso se extiende hasta la intervención de la roca, o sea, la segunda venida. O sea, el hierro va hasta el tiempo del fin, hasta que Jesús venga. Hierro representa Roma, sino que Roma inicialmente era la Roma de los Césares, la Roma pagana, y luego se convierte en la Roma papal, se convierte en los dedos de los pies o los países de Europa. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos ahora a Daniel capítulo 7, ahí nosotros encontramos la misma secuencia de reinos de Daniel capítulo 2, sino que aquí hay más detalles. En Daniel capítulo 2, quien recibe la visión es Nabucodonosor. Él es el que recibe la visión, Nabucodonosor. Entonces es una visión de tipo política, dirigida hacia los reyes, ¿verdad? Un pincelazo de toda la historia de la humanidad y la instauración del reino de Dios, ¿no? Válido, perfecto, ¿no? Pero en Daniel capítulo 7, Dios da la visión ya no a un rey político, ya no a Nabucodonosor. Dios da la visión a Daniel, el profeta de Dios. Y entonces, en Daniel capítulo 7 encontramos lo mismo que en Daniel capítulo 2, sino que aquí aparecen más detalles, ¿verdad? Y nosotros miramos que Daniel recibe la visión y luego su interpretación enseguida y representa, ¿verdad? El león representa Babilonia, luego viene el oso que representa Medo-Persia, luego viene el leopardo que representa Grecia y luego aparece una bestia espantosísima, ¿verdad? Una bestia espantosísima que tiene también, ¿verdad? El hierro por ahí, dientes de hierro, dice, ¿no? Igualito que las piernas de la estatua, ¿verdad? En el paralelismo, las piernas van a la bestia espantosa, la cabeza va al león, el pecho, y los brazos va hacia el oso, el vientre, que es el bronce, va hacia el leopardo y las piernas, que es el hierro, va hacia la bestia espantosa, ¿verdad? En las piernas, luego, que representa la Roma pagana en su fase inicial, luego en los dedos de los pies, que representa la Roma papal, hierro mezclado con barro. Esta cuarta bestia espantosa que representa también el Imperio Romano, inicialmente la Roma pagana y luego la Roma papal se convierte cuando aparece el cuerno pequeño, ¿no? El cuerno pequeño que surge de los 10 cuernos, dice, de la bestia espantosa, ¿no? Y aquí aparece nuevamente la secuencia que nosotros debemos considerar, ¿verdad? La secuencia, ¿no? La cabeza, pecho y brazos, vientre, piernas, dedos y pies y la roca. En Daniel capítulo 7, la secuencia, ¿cuál es la secuencia? El león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, el cuerno pequeño. Sino que en Daniel capítulo 7 aparece una escena que nosotros estudiamos ya la semana anterior, la escena que son las acciones precisamente de este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en Daniel capítulo 7, dice que persigue a los hijos de Dios por tiempos y medio tiempo. La semana anterior estudiamos que eso representan 1260 años o representa la Edad Media, ¿no? La Edad Media que va desde el año 538, año cuando el Papa asumió el control completo, tanto político como religioso, en Europa, ¿no? En ese año fueron derrotados los 3 últimos cuernos, de acuerdo al cumplimiento de la profecía, para que el Papa asuma el control político y religioso. Si usted suma 1260 años, desde el 538, vamos exactamente hasta 1798, año en que el general Berthier cogió preso al Papa, ¿verdad? Exactamente 1260 años. Cuando estudiamos Daniel capítulo 7, uno mira esas acciones del cuerno pequeño, de persecución, ¿verdad? Que ataca al pueblo de Dios, no lo pisotea al pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego dice en Daniel capítulo 7, aparece la escena del juicio. Oh, qué interesante, ¿no? Aparece la escena del juicio, aparece la escena de un juicio después de las acciones del cuerno pequeño.
aparece la escena del juicio y luego aparece la instauración del reino de Dios. Estamos haciendo un resumen de lo que estudiamos la semana anterior de Daniel capítulo 7. Vamos a repasar nuevamente la secuencia, ¿no? El león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, el cuerno pequeño, el juicio y la instauración del reino de Dios. Trate de leer Daniel capítulo 7 varias veces, así léalo varias veces, léalo las veces que sea necesario, y usted, mientras más lo lea, más fácil le va a ser identificar esta secuencia, ¿no? El león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, el cuerno pequeño, el juicio y la instauración del reino de Dios. Si usted lee detenidamente y con mucho cuidado Daniel capítulo 7, va a encontrar esta secuencia, al igual que la secuencia que nosotros encontramos en Daniel capítulo 2. Y hoy hemos estudiado Daniel capítulo 8. ¿Cuál es la secuencia de Daniel capítulo 8? ¿Babilonia? No. Por alguna razón que vamos a explicarlo la próxima semana, Dios no inicia la visión de Daniel capítulo 8 con Babilonia. No con el carnero. Le da la visión a Daniel en la época de Babilonia, al final de la época de Babilonia. Sí, es verdad, le da. Por eso aparece Belsasar ahí, ¿verdad? En esa época Daniel recibió la visión, pero cuando Dios da la visión, no lo considera Babilonia. Hay una razón muy importante que la próxima semana, en el estudio complementario del día de hoy, lo vamos a discutir, ¿no? Entonces, la secuencia de Daniel capítulo 8 es carnero, Macho macho cabrío. cabrío, cuerno pequeño y purificación del santuario, ¿no? ¿Sí? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. De Daniel capítulo 8, versículo 14. ¿No? Si usted analiza solo desde el 1 hasta el 14, va a encontrar esta secuencia, ¿no? Vamos a repetir nuevamente para no olvidarnos, ¿no? Carnero, macho cabrío, Macho cabrío. cuerno pequeño y la Purificación del santuario. purificación del santuario. ¿De acuerdo? Esto vamos a terminar, si Dios nos permite, nos da vida, la próxima semana. ¿El carnero qué representa? Medo-Persia. Medo y Persia. Muy bien. ¿El macho cabrío qué representa? Esas, Grecia. Grecia. Perfecto, ¿no? Y luego el cuerno pequeño, ¿qué representa? El Roma papal. Representa la Roma en sus dos fases, tanto la pagana Ya. y la papal. Así como en Daniel capítulo 2, hay dos fases de Roma, la pagana y la papal, bien definido, las piernas, los dedos de los pies, hierro y barro. En Daniel capítulo 7 también se define muy bien la Roma, ¿no? La Roma pagana, la bestia espantosa, y luego el cuerno pequeño, la Roma papal. De igual manera, en Daniel capítulo 8 está bien definido, ¿no? Medo-Persia, el carnero, Grecia, el macho cabrío, y el cuerno pequeño representa tanto la Roma pagana y la Roma papal. Y ese va a ser el estudio de la próxima semana. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, no de Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 en sus dos fases, tanto la Roma pagana como la Roma papal. Y luego, esperemos que la próxima semana también alcancemos a terminar de estudiar lo que es la visión de las 2003, la purificación del santuario, ¿no? Luego viene la purificación del santuario. Eso es la secuencia de Daniel capítulo 8. El carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y la purificación del santuario. Así es que les doy una linda tarea para la próxima semana, estudiar un poquito más Daniel 8, para recordarlo como estudiado ahora y para poder entender lo que vamos a estudiar la próxima semana en relación al cuerno pequeño en sus dos fases. La fase de la Roma pagana y la Roma papal. En realidad son dos fases, ¿no? Podemos decirlo también una fase en sentido vertical y otra fase en sentido horizontal. Les desafío a que ustedes en Daniel capítulo 8 identifiquen las acciones del cuerno pequeño que aparecen en Daniel capítulo 8, las dos acciones
en las dos acciones que están escritas ahí, tanto horizontales como verticales, ¿no? Trate de identificar, esa va a ser la tarea de la próxima semana. La próxima semana lo vamos a estudiar, ¿no? Pero me gustaría que usted identifique, ¿no? Ese cuerno pequeño tiene dos acciones, una acción vertical y una acción horizontal, ¿de acuerdo? Esa va a ser la tarea de la próxima semana. Apreciados amigos, apreciados hermanos, ha sido lindo poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. La Biblia dice que esta profecía se extiende hasta el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin. Cuando Daniel quiso entenderla, Dios le dijo, sella la profecía, ¿no? En el siglo V antes de Cristo, la profecía fue sellada, queridos. Pero cuando ya la profecía comienza a ser interpretada en el tiempo del fin, Dios le dice a su ángel, a sus profetas, que hay que, ¿cómo se dice? Y hay que levantar el sello, ¿no? Ya, ahora tiene que ser estudiada, porque es para el tiempo del fin, es para nuestro tiempo, queridos. Yo les quiero felicitar a ustedes por darse ese tiempito para estudiar la Biblia, porque este es un tema necesario, urgente para nuestros días. Esto nos va a ayudar a ubicarnos mejor en la época en que nosotros estamos. Esto nos va a ayudar a tener más fe y confianza en Dios, que tiene el control de la historia de la humanidad. Y si nosotros aumentamos nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, que tiene el control de la historia de la humanidad, va a ser mucho más fácil confiar en sus promesas maravillosas a cada uno de sus hijos en el final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos y hay promesas maravillosas, queridos. A pesar de que en el final de los tiempos también está profetizado que va a haber pestes, guerras, que va a haber tragedias, hambres, terremotos. Pero la Biblia dice, aún no es el fin, en Mateo 24. Pero cuando la palabra de Dios habla y hace referencia de que el evangelio, en Mateo 24, que el evangelio del reino de Dios será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces, ¿qué dice? Viene el fin. Estamos en confinamiento, pero de aquí a pocos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a regresar a la iglesia. La pregunta es, ¿vamos a regresar a la iglesia siendo los mismos de antes o vamos a regresar a la iglesia con otra actitud, con una actitud diferente a la que teníamos antes? ¿Cómo era tu cristianismo antes del confinamiento? ¿Era un cristianismo tal vez pasivo, tal vez tranquilo, cómodo, indiferente? La pregunta es, ¿cómo va a ser tu cristianismo ahora que regresemos a la iglesia? Desde el punto de vista de que solo falta el cumplimiento de la predicación de la palabra de Dios para que venga el fin, de que solo falta que se complete el número de los que han de ser salvos para que se venga la segunda venida del Señor Jesús. Queridos, ahora tú estás confinado por causa del coronavirus. Estás confinado, no puedes ir, no tienes libertad por causa del coronavirus. Pero ¿sabes qué, querido amigo, querido hermano? De aquí a poco tiempo, después que vayamos a la iglesia, disfrutemos de una época de libertad, nuevamente tú y yo vamos a estar confinados. Pero ¿sabes qué? Ya no va a ser por el coronavirus, no. Ahora sí va a ser por causa de situaciones espirituales. De acuerdo a la profecía, no vamos a poder comprar ni vender, no por el coronavirus, sino será por asuntos espirituales, por asuntos de fidelidad, mi querido amigo, mi querido hermano. De aquí a poco tiempo. Disfruta de la libertad, pero si Dios te ha dado vida hasta ahora, te da libertad, si te da recursos, si te da dones, talentos, ¿para qué es? Es para predicar, querido. Es para compartir, es para testificar, es para decirle al mundo que hay un Dios maravilloso, el Dios al que tú sigues, y las personas necesitan ver en tu vida ese Dios vivo. Las personas necesitan ver en tu vida que realmente hay un Dios todopoderoso. Y mi querido hermano, ya se está anunciando que el tiempo, entre comillas, perdido hasta ahora en el confinamiento, ya está oficialmente decretado que se lo va a recuperar. ¿Sabes cuándo se lo va a recuperar?
los sábados. Jornada completa. 8 horas el sábado. Y como dijo alguien, ahí te quiero ver, ¿no? Tremendo, mis queridos hermanos. Va a ser obligatorio trabajar y estudiar, hermanos. El día sábado para recuperar todo el tiempo perdido. Ese es la puerta antes de las razones por las que no se podrá comprar ni vender, que están relacionados a asuntos espirituales y están relacionados al sello de Dios, a la fidelidad a sus mandamientos y a la fidelidad a lo que va a ser la diferencia en el tiempo del fin de los hijos de Dios fieles y los hijos de Dios que van a terminar rechazando a Dios, que se van a alinear a las 5 vírgenes imprudentes. La pregunta es en esta noche, ¿tú de qué lado vas a estar, querido amigo, querida amiga? Quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. De pronto, hasta ahora, solamente te ha tocado ser fiel por asuntos pequeños, ¿no? Pronto vamos a tener que ser fieles por otros asuntos. Ahora está en juego un sueldo, está en juego un título, está en juego el que dirán. Pronto eso no va a estar en juego. Pronto va a estar en juego tu libertad. Pronto va a estar en juego tu vida. Pronto va a estar en juego tu verdadera fidelidad a ese Dios todopoderoso a quien estamos sirviendo. Solo nos queda un camino, el mejor camino, que es el camino estrecho, dedicar y consagrar nuestras vidas a Dios. Parece que lo que se viene es complicado, difícil. No, no, querido, porque cuando tú te acercas a Dios, va a ser algo placentero, como dijo Pablo, ¿no? No soy digno de padecer lo que mi maestro padeció. No, o sea, para mí el morir por Cristo es ganancia. Qué interesante, ¿no? Y ¿sabes qué? Eso no va a ser preocupación ni carga, ¿no? Sino va a ser una alegría porque realmente Jesús ya viene pronto. Y cuando venga ese momento, la Biblia dice que no todos van a enfrentar las partes más difíciles, ¿no? Pero cuando llegue el momento de los que tengan que enfrentar estas situaciones difíciles, van a estar igual que Esteban, ¿no? ¿Usted ya vio a Esteban sufriendo? ¿Preocupado? Es lo de menos, ¿no? Él en el momento de su muerte estaba disfrutando de la vida eterna. Alzó los ojos del cielo y vio ¿a quién? A Jesús. Y en medio de las pedradas se dio el lujo de orar por aquellos que le estaban lanzando piedras. Señor, perdónalos porque no saben lo que estás haciendo. Igualito como a Jesús. El modelo de Esteban era Jesús. Fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban tiene el derecho a la vida eterna porque dentro de los que estaban tirando piedras estaba el famosísimo Saulo de Tarso, hoy en día conocido por nosotros como Pablo, grande evangelista, instrumento poderoso de Dios. En esta noche quiero hacerte una invitación, apreciado amigo, apreciado hermano de iglesia. Quiero hacerte una invitación muy especial para que tomes la decisión de ahora, cuando regreses a la iglesia, de no ser el mismo de cuando tú viniste de la iglesia al confinamiento. Para gloria de Dios, quisieras tomar la decisión de ser otro, de ser otro hombre, de ser otra mujer. Amén. Amén. Yo voy a orar en estos momentos para confirmar esa decisión tuya preciosa, querido hermano, querido amigo. ¿Quisieras tú también inclinar tu rostro y entregar tu vida al Señor completamente? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, quiero agradecerte por tu santa palabra, preciosa, Señor, que ilumina nuestro camino, da sentido a nuestras vidas, Padre, y nos motiva a tomar decisiones, Señor.
Gracias, Señor, por llamarnos, por considerarnos a pesar de nuestros pecados, Señor, de nuestras limitaciones, de nuestros errores. Tú nos consideras, Señor, nos perdonas y nos das la oportunidad. Y lo más interesante, Señor, nos das autoridad para predicar, Señor. Nos das autoridad, Señor, para testificar e invitar a otras personas a seguirte, Señor. Eso es increíble para nosotros. Pero la autoridad nos la ganamos por gracia, Señor, porque tú transformas nuestras vidas, nos haces limpios, Señor, a pesar de nuestras suciedades, Señor. Tú eres el que nos limpia y eso es lo que nos da autoridad, Señor, delante de otras personas, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros pecados, a pesar, Señor, de nuestros errores, de nuestras luchas, de nuestra humanidad. Tú nos revistes de autoridad por la sangre preciosa de Jesús, no por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Jesús. Y eso es lo que nos permite levantar la cabeza y sonreír sinceramente. Levantar la cabeza y mirar a las personas que también están luchando con nuestros pecados, que también están luchando con nuestros errores, que también están inmersos en un mundo de perdición y de oscuridad, el mismo mundo al que nosotros estábamos metidos. La diferencia es que por la gracia de Cristo levantamos la cabeza y miramos a los ojos y podemos decirles a esas personas que sí pueden salir, que Dios puede hacer un milagro en esas vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo eso primero conmigo y Dios puede hacerte contigo también, para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, por empoderarnos. Gracias, Señor, por darnos autoridad. Gracias, Señor, porque damos la cara, Señor, en tu nombre, por tu sangre preciosa, por tu gracia, Señor, aún con nuestro pasado en nuestras espaldas, Señor. La diferencia es que ahora podemos sonreír de verdad con el corazón, con ese pasado ahí vivo, Señor amado. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no corresponder a tu infinito amor, Padre amado? Te pido, Señor, tus favores junto a mis hermanos que están conectados, tomando lindas decisiones también para la gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis amigos, mis hermanos, y si Dios lo permite, nos estamos mirando la próxima semana en Noches de Evangelismo a las 7 de la noche para continuar con el estudio de Daniel capítulo 8 y el cuerno pequeño en sus dos fases, fase horizontal y fase vertical. Una linda noche, que Dios les bendiga. Amén, Amén, pastor, pastor. gracias. Amén.